tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Queridos hermanos, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos y poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. El Ministerio de los Ancianos y de algunos otros hermanos, cada viernes traeremos para ustedes parábolas de vida. Es la serie que se estará llevando a cabo por el Ministerio de los Ancianos. Y bueno, habrá muchos hermanos invitados. Los invitamos a ustedes también a que no dejen de seguir esas transmisiones, porque sin duda serán de mucho apoyo para nuestra fe, de beneficio para nuestra vida espiritual. Así es que, hermanos, pues sin más que decir, los invito a que inclinemos el rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Amantísimo Dios y cariñoso Padre, te alabamos, oh Dios, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido con tu brazo poderoso y envías a tus ángeles a que acampen alrededor nuestro y nos defiendan. Gracias por tus cuidados y tus bendiciones. Rogamos también por aquellos que se han contagiado con esta enfermedad, Señor, que tú los asistas, que tú les des salud, que les hagas sentir tu presencia en sus vidas. Tú conoces a cada una de las personas. Ha habido millones de personas muertas en el mundo, cientos de miles en nuestro país, y en nuestro entorno hemos visto a mucha gente fallecer por esta pandemia. Te suplicamos, fortalezcas nuestra fe, nos derrames tu Santo Espíritu en nuestra vida para prepararnos para cuando tú vengas, Señor, o cuando nos toque bajar al descanso, estemos listos, Señor, para encontrarnos contigo cuando tú vengas por segunda vez. Danos perdón si no hemos hecho conforme a tu voluntad. Bendice a tu pueblo, a tu amada iglesia, bendice a los pastores y bendice a los ancianos y a los hermanos que habrán de participar en este servicio, Señor, o en esta serie de parábolas de vida. Quédate pues con nosotros, que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de nosotros, Señor. Lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, esta noche a mí me ha tocado compartir con ustedes la siembra de la verdad. Y este capítulo está basado
en San Mateo 13, del 1 al 9. Y es por medio de la parábola del sembrador que Cristo ilustra las cosas del reino celestial y la obra que el gran labrador hace en favor de su pueblo. Sin duda, a causa de su simplicidad de esta parábola, no ha sido valorada como debiera de ser. Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a la lealtad a Dios. El soberano del cielo fue quien ilustró o habló esta parábola, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen también la de la semilla de verdad. Y los voy a llevar al relato del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 1 y 2, le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Ese día se había reunido la gente con mucha expectativa, ávidos de encontrarse con el Señor. Querían, sin duda, llevar sus problemas, sus necesidades al Señor Jesucristo. Querían demandar salud. Había multitud de enfermos acostados ahí en sus esteras, esperando poder conversar con el Salvador, poder manifestarle cuál era su problema, qué era lo que les abrumaba, qué necesitaban. Y la gente era tanta que oprimían al Salvador, y él decidió subirse a la barca y les dijo a los discípulos que la alejaran un poco de la orilla. Y desde ahí, hermanos, pudo divisar la hermosa llanura de Genezaret. Más allá se levantaban las colinas, y sobre las laderas y las llanuras tanto los sembradores como los segadores se hallaban ocupados, unos depositando la semilla y otros recogiendo los primeros granos. Mirando esta escena, el Señor Jesucristo dijo, y veamos ahí en el 3, 4 hasta el versículo 9. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor Jesucristo les pintó un maravilloso cuadro. Él podía divisar, la gente estaba expectante buscándolo, ¿verdad? Tratando de llevar sus demandas al Señor Jesucristo, pero él pudo observar en la llanura del Genezaret, en las colinas a lo lejos, a los sembradores haciendo su labor. Y entonces él les dice estas palabras con referencia al labrador o al sembrador, como hemos leído, ¿verdad?, acerca de la semilla que fue depositada en diferentes tipos de terreno. La misión de nuestro Señor Jesucristo no fue entendida por la gente de su tiempo. La forma de su venida no era la que ellos esperaban. El Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico. Su imponente ritual era divinamente ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo fuera fijado, vendría aquel a quien señalaban estas ceremonias, y habían perdido de vista su objeto. Las tradiciones, las máximas, los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo
para la comprensión y la práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus sombras, y como resultado rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos exigían milagros, ¿verdad? Señales. No pedían por un Salvador. El Señor Jesús venía como un sembrador, no como un conquistador. Y es lo que ellos no entendían. De hecho, no querían entender. Cegaron, ¿verdad? Se hicieron como que no entendían la parábola. De ahí que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 9, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo escrito está, o qué dice la Escritura, cómo lees. En toda oportunidad, cuando se despertaba algún interés fuera por obra de un amigo o del enemigo, él sembraba la simiente de la palabra. La gente se resistía, ¿verdad? Y estudiaremos los diferentes tipos de terreno. La cuestión o la invitación es que nosotros podamos reflexionar, porque leyendo este capítulo del libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, es un poquito extenso, los invito a que lo leamos. Podemos encontrar muchos rasgos de carácter o pensamientos que nosotros también albergamos. Bueno, al menos un servidor a veces se encuentra en esta situación. Nos podemos confrontar con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar. Dice que el que enseñó que la palabra de Dios había de ser entendida por todos, señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad, y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra del Dios infinito, con el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Se ha despojado a la Biblia de su poder, y los resultados se ven en una disminución del tono de vida espiritual. A eso me refería lo que decía hace un rato, ¿verdad? En esta situación, cuando no asistimos al templo, no sé si su fe decaiga, pero yo los invito a que podamos mañana, tarde y noche refugiarnos en el Señor Jesucristo, ir a su palabra todas las mañanas y todas las noches y pasar momentos de calidad con el Señor Jesucristo y permitir que Él haga la obra en nuestras vidas, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque sin duda estaremos como la gente de su tiempo, viviendo sin entender el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, aceptando lo que nos conviene y aquello que nos cuesta trabajo, nos va contra algunos de nuestros intereses, como que lo queremos dejar de lado. Por eso es imprescindible aumentar nuestra relación con el Salvador. Porque si no, nuestra fe va a languidecer. Como leía aquí, dice, se ha despojado a la Biblia de su poder y los resultados se ven en una disminución del tono de la vida espiritual.
qué tan espirituales hemos sido durante esta pandemia, más de 10 meses, ¿verdad? No sé si hemos recurrido mañana, tarde y noche al Salvador. Hemos agradecido, hemos meditado, hemos reflexionado en los cuidados que Él ha tenido para con nosotros. No sé, hemos sido grandemente bendecidos y a veces pensamos que nada más somos merecedores de las bendiciones de Dios, pero que no tenemos obligación y responsabilidad para con Dios. Hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina, pero nosotros no estamos sembrando la semilla, no estamos haciendo nuestra parte. Y créanme, desde el principio, Satanás ha estado pendiente para, al igual que lo que dice la parábola, ¿verdad? Dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. El enemigo está presto para erradicar la semilla que cae en diferentes terrenos. Debemos nosotros también estar prestos para llevar esta semilla a la gente que no conoce a nuestro Señor. Y como dice, aquí más adelante veremos con respecto a la preparación del terreno, ¿qué estamos haciendo nosotros para preparar el terreno? Hay mucha gente que está en necesidad, en grande necesidad, pero a veces nosotros nada más nos ocupamos de nosotros mismos. Era lo que le pasaba a los fariseos, al pueblo judío. Estaban todo en la palabra de Dios y rechazaron al Señor Jesucristo. Estaban más interesados en lo que ellos creían, pensaban, sentían, anhelaban, y estaba el cumplimiento de todas esas ceremonias delante de ellos y le rechazaron. Y mencionaba, ¿verdad? Mucha gente está clamando por la presencia de Dios, pero nosotros estamos dormidos en nuestros hogares, confinados. A veces pensamos en la tecnología, a muchos de nosotros se nos dificulta y a mucha gente pues carecen, ¿verdad?, de recursos para adquirir la tecnología y ni siquiera una llamadita por teléfono para poder fortalecer su fe, decirles que el Señor está con ellos, que el Señor se preocupa y que el Señor está haciendo una labor en la vida de cada uno de los hijos de su pueblo. El Señor quiere que nosotros podamos ponernos al servicio de Él y de la gente que no le conoce. Quiero leer para ustedes del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 20. Dice, cuando se pierde la fe en la palabra de Dios, el alma no tiene ninguna guía, ninguna seguridad. La juventud es arrastrada a senderos que alejan de Dios y de la vida eterna. A esta causa debe atribuirse el sumo grado la iniquidad generalizada en el mundo moderno. Cuando se descarta la palabra de Dios, se rechaza su poder de refrenar las pasiones perversas del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne siegan corrupción. El mundo dice, pero el que enseña verdades sagradas puede impartir únicamente aquello que él mismo conoce por experiencia. ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Conocemos al Salvador? ¿Nos conectamos con Dios todos los días? ¿Qué ha sido de nuestra vida espiritual durante esta pandemia? Ahorita veremos a grandes rasgos, porque realmente son este capítulo 2 es un tanto extenso
y no pudiera ahondar mucho. Hay muchos aspectos, por eso la invitación a leerlo. Hay muchos aspectos muy interesantes que decía pudiéramos escudriñar y desmenuzar nuestra mente, nuestro corazón y ver todo eso que nos estorba para poder ir al Señor y aceptarle como nuestro Salvador personal. Ir desmenuzando, ir expulgando, ir sacando de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que no es semejante al Señor Jesucristo. Todo aquello que nos impide estrechar una relación, todo aquello que nos impide tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Y como leí aquí, ¿verdad? Pero el que enseña verdades sagradas puede impartir únicamente aquello que él mismo conoce por experiencia. ¿Será que por eso no sembramos la semilla? ¿Será por eso que no compartimos el Evangelio con la gente que no le conoce? Porque no tenemos la experiencia con el Señor. Cristo enseñó la verdad porque era la verdad. Su propio pensamiento, su carácter, la experiencia de su vida estaban encarnados en su enseñanza. Tal debe ocurrir con sus siervos. Aquellos que quieren enseñar la palabra han de hacer de ella algo propio, mediante una experiencia personal. Deben saber qué significa tener a Cristo, hecho para ellos sabiduría y justificación y santificación y redención. Al presentar a los demás la palabra de Dios, no han de hacerla aparecer como algo supuesto o un tal vez. Deben declarar, como el apóstol Pedro, no os hemos dado a conocer fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Todo ministro de Cristo y todo maestro deben poder decir con el amado Juan, porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos apareció. Debemos tener una experiencia personal con el Señor. Debemos tener como la gente que estaba esperando al Señor Jesucristo aquel día y que lo oprimía y que quería presentar sus demandas al Señor. Debemos pasar todos los días tiempo con el Señor y darle nuestras demandas al Señor, decirle, me duele esto, me preocupa esto otro, necesito aquello, Señor, ten piedad de mí, como los enfermos que se encontraban en esa ocasión. De hecho, era tanta la gente que lo oprimía y decidió subirse a la barca y alejarse, y desde ahí pudo contemplar esta escena y poder plasmar un hermoso cuadro de la parábola del sembrador, pero que lamentablemente, como decíamos hace un rato, no fue apreciada. ¿Será que por nosotros está siendo apreciada esta parábola? ¿Estamos experimentando en nuestra vida la semilla del Evangelio? Que decíamos hace un momento, reditúa en volvernos al Señor leales, fieles, incondicionales, sin contratiempos, entregarle nuestro corazón, nuestra mente, lo que somos, lo que tenemos, sin reserva alguna, poder entregarnos al Señor. Dice aquí, vamos a leer en el Palabras de Vida del Gran Maestro. Aquí dice, el terreno junto al camino, aquello a lo cual se refiere principalmente la parábola del sembrador, es el efecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa. Mediante esta parábola, Cristo decía prácticamente a sus oyentes, no es seguro para vosotros deteneros y criticar mis obras, o albergar desengaño, porque ellas no satisfacen vuestras ideas. El asunto de mayor importancia para nosotros es cómo trataréis mi mensaje. De vuestra aceptación y rechazamiento, de él depende vuestro destino eterno. La semilla sembrada a la orilla del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón
de un oyente desatento. Sin duda nosotros no somos oyentes desatentos. De hecho, hemos aceptado la palabra de Dios con gozo y hemos permanecido durante mucho tiempo tomados de la mano del Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice aquí. Al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias, es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo. Esperen, por eso les digo que no somos este tipo de terreno, ¿verdad? Porque nuestro camino no está transformado para que transite el mundo, sus placeres y pecados. Absorta en propósitos egoístas, pecaminosos, complacencias, el alma está endurecida con engaño de pecado. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concerniese. Sin duda nosotros no estamos tipificados en esta clase de terreno. Dice, como los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al mar, de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en reuniones donde se predica el Evangelio, mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios. El enemigo está alerta para hacer que no surta efecto con un fervor solamente inigualable a su malicia. Trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está atrayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o insinúa la duda y la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje o sus maneras puede no agradar a los oyentes y se espacían en estos defectos. Así la verdad que ellos necesitan y que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. Satanás tiene muchos ayudantes, muchos que profesan ser cristianos, están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella el objeto de sus críticas en el hogar. Se sientan para juzgar el sermón como juzgarían las palabras de un conferenciante mundano o un orador político. Se espacían en comentarios tribales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como la palabra del Señor. Dirigida a ellos, se discuten libremente el carácter, los motivos y las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, se repiten chismes y calumnias, y esto a oídos de los inconversos. A menudo los padres conversan de estas cosas a oído de sus propios hijos. Así se destruye el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a su mensaje. Y muchos son inducidos a considerar livianamente la misma palabra de Dios. Es realmente fuerte, pero no son mis palabras. Yo decía, ¿verdad? Un pastor decía, cualquier queja o reclamo, pues a la hermana Elena G. de White, porque estas es palabras de vida del gran maestro, ¿verdad? No es algo que esté saliendo de mi mente, de mi corazón, es algo que estoy leyendo del libro Palabras de Vida del gran maestro. Y a veces nos preguntamos por qué nuestros jóvenes no quieren o no acuden a la iglesia o no aceptan las verdades del Evangelio. Esto está duro, ¿verdad? Con nuestro propio ejemplo estamos endureciendo el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Y en lugar de enseñarles a dar estudios bíblicos,
enseñamos cosas que no tienen gran valor. Pues bueno, esos fueron los que representan la semilla que cayó junto al camino. Dice, el que cayó en pedregales, dice que cayó entre las piedras y dice que, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de la tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio, no han visto la excesiva pecaminosidad del pecado, y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen solo una religión superficial. Tan pronto como la palabra divina viene a nuestros corazones, Dios desea que la recibamos, y es lo correcto aceptarla con gozo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero aquellos de los cuales la parábola dice que reciben la palabra inmediatamente, no calculan el costo, no consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos, no examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, ni se entregan por completo a su dominio. Por eso es la invitación. Yo les decía, aquí vamos a encontrarnos con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras deficiencias, con nuestras necesidades. Y la gran necesidad que tenemos es la de Cristo, la del Espíritu Santo. Que el Señor nos colme de la presencia del Espíritu Santo para poder ser transformados a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que pueda erradicar todas estas cuestiones, ¿verdad? La falta de cálculo, la falta de interés en el Señor, los deseos egoístas y pecaminosos, todo aquello, he dicho repetidas veces, todo aquello que no es semejante al Señor Jesucristo pueda ser erradicado de nuestras vidas y que podamos llenarlo de la presencia de Dios y de su Santo Espíritu, que podamos experimentar todos los días un caminar con el Señor Jesucristo, que nuestra semilla no sea como la que cayó en los pedregales. Incluso dice que sale pronto, pero se secan también pronto porque les da el sol, no tienen profundidad. Y aquí lo dice, ¿verdad? Aquí también trae la explicación en el mismo Evangelio según San Mateo, pero me pareció interesante poder leer directamente de palabras de vida del Gran Maestro. Es un tanto extenso, pero es muy edificante. Realmente nos confronta con nosotros mismos y nos ayuda a ubicarnos en qué lugar estamos, a ver cuál es nuestra necesidad, qué tenemos que cambiar en nuestras vidas, qué debemos hacer, agarrarnos más fuertemente del Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra. Es autoridad. No sé. Digo, el Señor Jesús pintó un hermoso cuadro, ¿verdad?, de un sembrador. Ilustró las cosas celestiales y lo del gran labrador, la obra que el gran labrador hace por su pueblo. Y toda la Biblia está plagado de los propósitos de Dios para nuestras vidas, de lo que Él hace por nosotros, de lo que hizo y de lo que continúa haciendo.
y lo que quiere lograr hacer en nuestras vidas. Sin duda no somos perfectos, hemos conocido el Evangelio, hemos albergado la semilla, a lo mejor con gozo, con alegría, pero debe ser una experiencia real, genuina con nuestro Salvador. Debemos buscarle de todo corazón, como dice el profeta Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Miren lo que dice aquí. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar del sufrimiento, más bien que como una liberación del pecado. Se regocijan por un tiempo porque piensan que la religión los libertará de las dificultades y las pruebas. Por eso tienen tanto éxito esas iglesias de pare de sufrir, ¿verdad? Porque vamos con esa expectativa, vamos con esos pensamientos. Por eso les decía, nos encontramos con muchas situaciones o clases de pensamientos que sin duda a lo mejor en algún momento de nuestra vida han cruzado por nuestra mente. Fíjense, dura palabra, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Dice, hay muchos que pretenden servir a Dios, pero que no lo conocen por experiencia. Su deseo de hacer la voluntad divina se basa en su propia inclinación y no en la profunda convicción impartida por el Espíritu Santo. Su conducta no armoniza con la ley de Dios. Profesan aceptar a Cristo como su Salvador, pero no creen que Él quiere darles poder para vencer sus pecados. No tienen una relación personal con un Salvador viviente, y su carácter revela defectos así heredados como cultivados. Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dice un párrafo arriba. Si usted tiene la oportunidad, ahorita en la agencia no hay este libro, pero lo puede bajar en PDF y poder realmente escudriñarnos a la luz del espíritu de la profecía y de la palabra de nuestro Dios. Son cosas fuertes. Fíjense lo que continúa diciendo aquí. Muchos sienten su apartamiento de Dios, comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado, hacen esfuerzos por reformarse, pero no crucifican el yo. No se entregan enteramente en las manos de Cristo, buscando el poder divino que los habilite para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser moldeados a la semejanza divina. En forma general, reconocen sus imperfecciones, pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo se fortalece la vieja naturaleza egoísta. La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo? Os es necesario nacer de nuevo. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso, pide el corazón, la mente, el alma, las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. Definitivamente. El amor debe ser el principio que impulse a obrar. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Esta es la religión de Cristo. Cualquier cosa que sea menos que esto es un engaño. Y sin duda nosotros no vivimos engañados. Sin duda hemos atravesado por momentos difíciles en nuestra vida, por altibajos, ¿verdad? Pero vayamos al Señor, ¿verdad? Como el ciego Bartimeo, como Zaqueo, que fueron a buscar al Señor para externarle sus demandas, sus necesidades. También nosotros acudamos al Salvador, digámosles qué es lo que nos falta, pidámosle que supla nuestras necesidades, que quite nuestros malestares, nuestras enfermedades de pecado, ¿verdad? Dice, ningún alma se salvará por una mera teoría de la verdad o por una profesión de discipulado.
No pertenecemos a Cristo a menos que seamos totalmente suyos. La tibieza en la vida cristiana es lo que hace a los hombres débiles en su propósito y volubles en sus deseos. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo, a la vez que hace a un oidor pedregoso, y no prevalecerá cuando la prueba sobrevenga. Qué interesante. Entre las espinas, voy a omitir un poco, pero dice, la gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de verdad. Yo hubiera querido resumir todo esto, pero la verdad es que no quise omitir muchas cosas muy importantes. Y es por eso que reitero la invitación a poder abrir este libro. Cualquier libro del Espíritu de la Profecía. Estamos leyendo como la que mandan en ministerios personales. Creed en sus profetas. Estamos leyendo Daniel, ¿verdad? Hoy leímos Daniel 2 y estamos terminando ya de leer el ministerio de curación. Procure, cómprese sus libros o escombre ahí en su biblioteca y saque los libros y pueda usted deleitarse y poder ir reformando nuestra mente y nuestro corazón y poder ir entendiendo lo que el Señor quiere para con nosotros. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar creer en el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. Esta es una realidad, hermanos. Y a veces uno, en esta situación de encierro, se pone a pensar que uno es inmerecedor de las misericordias de Dios. Y se pone uno a hacer recuento de todo lo que recibimos de la mano del Señor y no tenemos cómo agradecer. ¿Cómo podemos agradecer tanto amor por parte de nuestro Padre Celestial, de nuestro amante Salvador Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de los ángeles, de todas sus bendiciones, sus cuidados, su protección? Le comentaba a la hermana Isabel Cruz que hablando con una hermana el sábado, digo, quiere uno fortalecer a la gente y los más bendecidos y fortalecidos somos nosotros. Pero a veces dejamos de hacer cosas porque, ay, qué flojera, me cuesta trabajo o no se me da. Despojémonos de esas cosas. Erradiquemos de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que no es semejante al Señor Jesucristo. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no la echan sobre Él. Por lo tanto, los cuidados de la vida que debieran inducirlos a ir al Salvador para obtener ayuda y alivio, los separan de Él. Muchos pudieran ser fructíferos en el servicio de Dios, pero se dedican, dice aquí, a adquirir riquezas. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Dice, andan lejos de Cristo, su vida no está saturada de su gracia, y se revelan las características del yo. Su servicio se echa a perder por el deseo de la supremacía
y por los rasgos ásperos, carentes de bondad, del corazón insubordinado. Y no voy a abundar más en esto porque la verdad habla de los pasatiempos, de la formación, de los placeres. Como decía, pues aquí nos podemos encontrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Será que oramos a Dios? ¿Leemos su palabra con avidez? ¿Pedimos su presencia en nuestras vidas? ¿Agradecemos todo lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros? Dice, es cierto que algunos podrán ver su insensatez y arrepentirse. Dios puede perdonarlos, pero han herido sus propias almas y han traído sobre ellos un peligro que durará toda su vida. Los cuidados, las riquezas, los placeres, todos son usados por Satanás en el juego de la vida para conquistar el alma humana. Se nos da la amonestación, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La preparación del terreno, esto sí yo creo que debiera de ocuparnos, pero no voy a abundar, ya nada más sería la buena tierra, pero todos sabemos, ¿verdad?, que para tener éxito en una siembra hay que preparar el terreno, hay que barbecharlo, hay que escombrar, abonar. Y déjenme leer nuevamente, pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a hacer. Los oyentes, representados por la vera del camino, el terreno pedregoso, el de espinas, no necesitan permanecer en esa condición. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Así también solo se puede vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. El Señor nos ordena por medio de su profeta: haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con Él. Los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que reciban el Evangelio. Se presenta la palabra con demasiado sermoneo y con muy poca obra de corazón a corazón. Se necesita un trabajo personal en favor de las almas de los perdidos. Debemos acercarnos a los hombres individualmente y con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. El amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar un corazón pétreo, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. En el mismo comienzo de la vida cristiana debe enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. Debe enseñárseles que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea en su vida y el carácter de Cristo su carácter. Aprendan a confiar en el amor de Cristo y a descargar en Él sus congojas. Prueben el gozo de ganar almas para Él. En su amor e interés por los perdidos, perderán de vista el yo, y los placeres del mundo perderán su poder de atracción y sus cargas no los descorazonarán. La reja del arado
La verdad hará su obra, romperá el terreno inculto y no solamente cortará los tallos de las espinas, sino que las arrancará de raíz. La buena tierra no siempre ha de chasquearse el sembrador. El Salvador dice que la semilla que cayó en buen terreno, este es el que oye y entiende las palabras y el que lleva fruto. Y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. El corazón bueno y recto, mencionado en la parábola, no es un corazón sin pecado, pues se predica el Evangelio a los perdidos. Cristo dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra. Pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habían de abrir su mente a la instrucción y habían de estar listos para creer. Hermanos, es la verdad una delicia nos espaciamos con esto. Pudiera estar leyendo toda la noche, todavía faltan al menos unas 3 páginas. Pero, hermanos, el Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón. Debemos apegarnos y a averiguar, a indagar, a hacer nuestra la verdad del Evangelio y llevar fruto. Porque la semilla primero cae y crece, ¿verdad? Pero también llega el momento en que da fruto. Los que habiendo recibido la palabra la guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios recibida en el alma se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y en un carácter semejante a los de Cristo Jesús. Jesús dijo de sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. La palabra de Dios choca a menudo con rasgos de carácter hereditarios y cultivados del hombre. El fruto de la paciencia o los frutos del Espíritu Santo son los que debiéramos de llevar. Hermanos, la verdad los invito a que leamos, a que oremos y oremos unos por otros, hermanos. Tenemos necesidad de que oremos unos por otros. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Y aún de los que no son y que necesitan conocer, oremos, hermanos. No dejemos de orar. Dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Dice aquí Jesús explica la parábola del sembrador. Y ya lo vimos a grandes rasgos en este libro de palabras de vida del gran maestro. La invitación es, ven a Jesús. Ven a Jesús, hermano. No dejes que pase más tiempo, dice el himno, ¿verdad? Sin entregarte a Jesús. Ven al Maestro, tráele tus cargas, Él te las quitará. Preséntale tus demandas, dile de qué cosas tienes necesidad. Ven al Señor, no esperes más. Que el Señor sea con cada uno de nosotros y los invitamos a continuar en esta
serie de parábolas de vida que está a cargo del Ministerio de los Ancianos. Oremos, hermanos, para concluir. Querido Dios y Padre, te agradecemos, Señor, por tus bondades, por los planes que tienes para tu amado pueblo. Señor, ayúdanos a discernir tu palabra, a buscarte de todo corazón, a tener un encuentro personal contigo, a ser verdaderos cristianos. Somos imperfectos, Señor, pero tú así nos has llamado. Tú quieres hacer la labor en nuestra vida. Permite, oh Dios, que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nosotros podamos entregar nuestro corazón en tus manos, nuestra mente y todo lo que somos, para que tú obres en cada uno de nosotros, tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, tú has comenzado la obra en nosotros, y tú has dicho que la has de terminar. En tus manos depositamos nuestra vida. Hágase, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti, y si algo puedo